enfrentar la problemática se tienen que definir tanto el Estado neoliberal como el Estado intervencionista. La teoría del Estado benefactor de Keynes establece que el Estado puede intervenir como regulador del sistema económico. El Estado, por lo tanto, es considerado como el actor institucional más importante en el aspecto económico y por ende social. El Estado neoliberal es considerado la antítesis del Estado benefactor, donde ya no invierte ni interviene. Entonces, el mercado es el que regula las actividades económicas y por lo tanto se pueden dar la privatización, la reducción del empleo público y la incrementación de la inversión de empresas extranjeras. Actualmente, la globalización genera gran desigualdad en el equilibrio que debería de haber entre el Estado benefactor y el Estado neoliberal, donde los países periféricos son los que salen mucho más perjudicados. Debido a los cambios surgidos desde 1984 hacia un Estado neoliberal, el salario mínimo se ha fijado en la productividad estancada en México y la economía informal ha crecido bastante. Dentro del actual paradigma neoliberal y debido a la carrera hacia abajo, un incremento drástico al salario mínimo podría afectar nuestra ventaja competitiva frente a los otros países y podría disminuir a largo plazo la inversión extranjera, de la cual actualmente depende gran parte del PIB. Hay quienes argumentan que el aumento del salario mínimo debe ser de manera paulatina, pues de lo contrario podría causar que aumente la migración a estados vecinos o que inclusive aumente aún más la economía informal. Yo creo que el problema más grande es que el salario mínimo es una cantidad increíblemente injusta para el trabajo que la gente hace o el tiempo que la gente debe trabajar. El salario mínimo no va a cubrir en su total capacidad las necesidades de un ser humano digno, en condiciones salubres y educativas dignas. Aparte de que ahorita la canasta básica está cada vez en incremento, o el salario mínimo no es suficiente para las necesidades de una familia. Y pues el salario mínimo tampoco como que abarca lo que puedes comprar en un día, ni siquiera para la comida. O sea, es muy poco dinero para al menos comer, entonces para vivir es todavía peor. Esta cantidad no propicia unas buenas condiciones de vida, ya que es demasiado limitado y no te permite satisfacer necesidades básicas. El salario mínimo está en 80 pesos con .04 centavos para trabajadores, empleados y público en general. La realidad que se vive en materia salarial en nuestro país es una de las evidencias más claras que se trasluce la desigualdad, la pobreza y la democracia, y no solamente impacta los asuntos monetarios, sino que involucra todas las dimensiones humanas. Hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde todo nos llega a afectar, donde los mercados a través de las redes de información están mucho más cerca que nunca. Es evidente que el estado de bienestar social no ha respondido a lo que se esperaba. El Ombudsman Nacional destacó que el salario mínimo en México debe garantizar a todas y todos los trabajadores el acceso a los elementos básicos necesarios para el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos. Esto tiene que ser ya una realidad que es condición para el desarrollo del país. Solo gastando en alimentos y transporte. De 511 pesos destiné 341 para alimentos, 100 para emergencias y 70 para transporte. Esos no alcanzan para que una persona tenga un estilo de vida digno. Ahora imagina estos mismos 511 pesos divididos en una familia de 3 o 4 integrantes, no solo pagando alimentos y transporte, también renta y servicios. Si algo aprendí esta semana haciendo este ejercicio es que la pobreza está más cerca de lo que creemos. No está exclusivamente en Chiapas o Oaxaca o en la sierra, está en nuestra colonia, está en la esquina de nuestra casa, está en la puerta de nuestra casa. Si el gobierno no lo hace, ¿por qué nosotros no ayudamos?
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, llamó a subir el salario mínimo, pues dice estar comprometido con mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y para que esto influya en la segunda ronda de negociaciones del Telecán. Se planteó también que el salario debería de quedar entre los 86 u 87 pesos al día, es decir, que esto sería un aumento de 6 o 7 pesos. Y esto se complementaría con ajustes adicionales el año próximo de alrededor de 4% a partir de enero. Sin embargo, es importante notar que debido a la devaluación del peso y la caída del poder adquisitivo junto con la influencia de la inflación, este seguiría siendo un ingreso marginal. También en Sinaloa, que es donde yo soy originario, mi nombre es Andrés Félix, soy diputado local por acá y presidente de la Red Jóvenes por México. Aquí, bueno, yo te puedo hablar por mi partido, por el PRI. Consideramos muy prudente, pues siempre es darle una vida justa a la sociedad en México. Y bueno, yo creo que poco a poco hemos trabajado en el marco legislativo para desindexar lo que es el salario mínimo de la vida de los mexicanos, ¿no? Aquí consideramos que al final de cuentas todo lo que abona la mejora de la calidad de vida y sobre todo el poder adquisitivo de la ciudadanía, pues es positivo. Por eso también yo creo que debemos de generar una mejor condiciones de estabilidad económica, macroeconómica y de economía internacional para que México pueda ser más competitivo y tener mejores salarios para la ciudadanía. No, en el norte del país no. ¿Por qué? Porque nadie gana, aquí en el norte del país nadie gana el mínimo. ¿Ok? Sí. Nadie lo gana. En el sureste probablemente sí, pero aquí no. Mira, en los países del primer mundo, si lo ponemos a la mitad, esta mitad gana muchísimo más veces que el salario mínimo, olvídate, porque aparte se pagan por horas, muchísimo más, y son causantes cautivos, pagan sus impuestos. Y en las economías como las nuestras está inverso este triángulo. Los de aquí mantenemos a los informales de acá, y estos son los causantes cautivos. Tenemos que ir girando para quedar así. Esto es un verdadero país donde la pobreza está erradicada, donde el salario mínimo es justo. Podemos concluir con estas entrevistas que todos los entrevistados dijeron que el gobierno no debe ser el único actor que intercede en el salario mínimo, sino todos los demás, tanto el sector público como el sector privado, y de la misma manera el salario mínimo tiene un porcentaje muy bajo y afecta a demasiadas personas, y los efectos tienen consecuencias en lo que es la microeconomía y la macroeconomía en todo México. Para cerrar nuestra investigación, tanto de campo como documental, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. El problema de la bajeza del salario mínimo no es solamente una responsabilidad del gobierno, sino de todos los ciudadanos, y se relaciona directamente con la indiferencia y la inequidad. 2. Se recomienda buscar justicia en materia de los salarios, dando un incremento de aproximadamente 10 o 15 pesos. 3. El salario no debería de verse solo como una remuneración, sino de enfrentar que el salario mínimo no da abasto para que las personas conlleven una vida digna. Finalmente, el salario mínimo no es equitativo y no conlleva las repercusiones económicas, sino sociales, democráticas, en materia de educación y el ejercicio de derechos humanos con acceso a la oportunidad real para todos y cada uno de los ciudadanos.